¿Tenés problemas como papá para poner límites y no sabes cómo hacer? Hoy vamos a trabajar en esa temática que es de suma importancia tanto en la constitución del ser humano como en los procesos de aprendizaje que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Una temática crucial en el desarrollo de los niños es la puesta de límites, pero cómo poner límites de forma amorosa, cómo darnos cuenta en qué momento los vamos administrando, cómo crear una crianza saludable que los respete a ellos, pero que también respete nuestros tiempos. Es todo un desafío en los tiempos que corren, ya que venimos arrastrando formas de crianza que fueron autoritarias y violentas. Y todavía quedan muchos rezagos de la misma, aunque no los podemos reconocer y creamos que es algo que le pasa a algunas familias. Está enquistado en nuestra sociedad porque el tema de los límites es algo que se ha ido desarrollando de forma paulatina a lo largo de la historia del ser humano. Y cada vez somos más conscientes de a dónde estamos fracasando con la puesta de límites y qué consecuencias estamos creando cuando no podemos instituirlos en la crianza de una forma amorosa. Cuando los límites no son claros, la violencia emerge como consecuencia. Porque tenemos que entender que violencia no es solamente la agresividad, violencia es todo acto que no respeta la individualidad propia o ajena. Eso crea un campo de tensiones o luchas de poderes en donde aparece la manipulación, en donde aparece la sumisión, en donde aparece la inhibición frente al aprendizaje o la inhibición frente a la lectura, la escritura o el cálculo. Todo esto están derivados de límites que no han sido correctamente establecidos. Y esto no solamente sucede en la infancia. A veces nosotros creemos que los problemas de aprendizaje quedan en la infancia, pero no es así porque se deben a una toma de posición del sujeto frente a la realidad. Si bien este tema es súper extenso, quiero sintetizarlo en este video a manera general para que puedan surgir preguntas de las cuales podamos ir derivando nuevos videos. Entonces vamos a la metodología o a la estructura que más o menos tenemos que seguir como seres humanos. Nosotros partimos como seres humanos de un proceso de fusión y esa fusión es necesaria con nuestra mamá y con nuestros padres en un principio, en donde el sujeto no logra diferenciar que ahí hay un otro y que hay un yo. Simplemente porque ese otro cumple las funciones que yo por mí mismo, como bebé, como infante, no puedo cumplir. Entonces la mamá lo viste, lo baña, lo levanta, le da de comer. Nada puede hacer ese ser humano sin esa mamá. Y esa fusión, es decir, este sentimiento de que yo soy lo mismo que mi mamá o que mi mamá es una extensión mía, es necesario para que el niño se identifique como perteneciente al género humano y aparezca luego la empatía. El hecho de que yo sienta que el otro es un igual a mí, es que ha habido una buena fusión cuando fuimos pequeños. Ahora bien, eso tiene que evolucionar hacia un proceso de diferenciación, en donde el niño empieza a reconocer que la mamá no es parte de él, que el papá no es parte de él, y acá viene un proceso de desilusión, en donde al principio el niño se angustia, ¿sí? Que es la angustia del octavo mes, en donde cuando no la ve a la mamá, la pierde de vista, quiere estar con ella en el baño, o la sigue para donde ella va, o si la mamá se va, pregunta insistentemente hasta que la mamá vuelve. Y luego lo vamos a ver un poco más cerca de los 2 años, en donde lloran por cualquier cosa, porque en realidad se empiezan a dar cuenta de que están separados y que no pueden tener presente a su mamá o su papá todo el tiempo, regulando todo lo que a ellos les pasa. Porque a veces ellos lloran y ya no lloran por cuestiones muy específicas como eran bebés por hambre o porque están sucios o por frío o por dolor de panza. Un niño de 2 años puede llorar porque quiere un juguete y nosotros no sabemos cuál juguete quiere. Y a lo mejor el juguete que quiere se le rompió y llora sin parar. Acá que implica que el niño se está dando cuenta que el mundo no obedece a sus deseos, que ahí hay algo que no lo va a poder satisfacer. Y entonces empieza a surgir lo que en psicoanálisis se llama el principio de realidad. La realidad no es lo que yo quiero y entonces yo me tengo que empezar a adaptar. A veces voy a poder adaptar la realidad a mis necesidades y por eso aparece la inteligencia como forma de darnos cierto control sobre el mundo externo. Y a veces voy a tener que hacer una adaptación interna para
poder ajustarme a la realidad. Y eso es sumamente importante porque vivimos en un mundo socializado donde no solamente están en juego mis intereses, sino los del resto. Si en este periodo el niño se queda muy satisfecho por lo que dan sus padres, se va a quedar detenido el proceso de socialización porque él no va a poder entender que hay distintos deseos, distintas necesidades y que él tiene que hacer esa autorregulación de saber cuándo va a poder cumplir con un deseo y cuándo no, y soltarlo porque nosotros vamos a frustrarnos permanentemente por las cosas que no se dan en los tiempos y en la forma que nosotros queremos, y es imposible esta ilusión de muchos papás de que no sufra. La verdad es que los chicos van a sufrir y es bueno que lo hagan, simplemente tienen que tener herramientas para atravesar ese sufrimiento. Y para eso el pensar y el producir objetos son excelentes herramientas para procesar lo que nos pasa. Las canciones de desamor, las pinturas o los cuadros que uno dedica, las producciones que uno hace cuando uno está enamorado, por ejemplo, son una excelente muestra de cómo nosotros procesamos nuestras emociones a partir de lo que producimos. Si este proceso de diferenciación se da con éxito y el niño logra entender de que él es diferente a otros y que puede haber muchas formas de ser en el mundo, el niño va a ser mucho más flexible frente a la vida. En realidad no solamente frente a los otros, sino frente a la vida. Porque muchas veces de adulto puede llegar a querer un trabajo que no se le da o una carrera que siente que se está esforzando demasiado y que no le gusta, y entonces va a poder reconocer más prontamente que alguien que intenta o adaptarse o adaptar la realidad a sus necesidades. Mucha gente en esta necesidad de adaptar la realidad o de adaptarse termina carreras que después nunca ejerce. Entonces tanto esta fusión como este proceso de diferenciación se lleva en una tercera etapa al plano de la socialización y nos permite insertarnos en la realidad y movernos de una forma más saludable dentro de ella. Ahora bien, pongamos algún ejemplo de casos de fusión que no llegan a la diferenciación. Por ejemplo, algo muy común que tengo en consultorio son niños de 6 años que sus papás todavía los asisten cuando van a hacer sus necesidades al baño. Están tocando zonas íntimas, los niños tienen zonas erógenas y entonces el niño no es el que va a marcar un límite en esa práctica. Es el papá que tiene que decir: vos estás grande, yo ya no te puedo tocar, te tenés que limpiar como te limpias, pero vos solito. Esto previene los abusos porque los niños empiezan a constituir que hay zonas que son de intimidad, que hay espacios que son de intimidad. El baño, la habitación son sus espacios de intimidad y ellos no pueden dejar que otros ingresen. Lo mismo se puede decir de papás que besan a sus hijos en la boca. La boca es una zona erógena, no es una zona que nosotros vamos a besarnos con cualquiera, implica intimidad, y cuando yo como papá le pido a mi hijo o a mi hija que me dé besos en la boca, estoy vulnerando su intimidad y estoy vulnerando este proceso de diferenciación que tiene que hacer el niño, en donde él tiene derecho a dar acceso o no a otros a ciertas partes de su cuerpo. Nosotros tenemos zonas que son como más sociales, y acá en Argentina o en Latinoamérica culturalmente es socialmente bien recibido un abrazo, y en otras culturas no, el contacto físico se evita. Entonces eso no solamente es una cuestión cultural, es un marco de referencia en donde yo digo, bueno, si tengo confianza con una persona, lo abrazo, y si no, le daré la mano y lo saludaré desde lejos. Cuando nosotros vulneramos estas áreas, digamos, con nuestros hijos y tocamos áreas que son solamente para la intimidad de pareja, estamos también abriendo un campo para que posibles abusos o casos de pedofilia puedan surgir, ya que nuestro hijo no tiene claro cuáles son sus límites. Cuando nosotros hablamos de diferenciación, hablamos de la posibilidad de que él diga que no quiero esto, no me gusta, no lo voy a hacer. El niño, al estar en una simetría con sus padres y temer la pérdida del cariño, genera una posición de sumisión. Entonces un niño no puede decirle que no a su papá: no me des beso en la boca, no me bañes que estoy grande, no me vistas que ya estoy grande. Es el papá el que tiene que hacer este acto de
soltar a su hijo y enseñarle esta autonomía para protegerlo en el futuro. Es el papá que le dice, yo ya te habilito a que lo hagas solito, que confío en que vos podés hacerlo solito. Y esta es otra de las cuestiones que se afectan cuando yo no le doy autonomía a mi hijo, cuando yo le voy haciendo cosas que él debería hacer por sí mismo. Lo que le estoy transmitiendo no es yo te amo, es yo lo hago mejor que vos no lo vas a poder hacer solo, así que lo tengo que hacer yo. Esto genera baja autoestima y esto suele suceder mucho en los casos que presentan algún diagnóstico de discapacidad. Y hay que tener mucho cuidado de ir generando una estructura o una serie de pasos para que ese niño logre la autonomía en todo lo que hace a su intimidad. Si bien yo sé y entiendo que se trata de un sentimiento que tiene que ver con quererlos proteger, querer que no sufran, sobre todo si sentimos lástima por algún aspecto de su vida, es decir, nuestro niño fue adoptado, nuestro niño tiene un diagnóstico y eso lo limita en ciertas actividades, pero eso no lo va a ayudar. La sobreprotección no ayuda a que él genere una autoestima firme. Nosotros no podemos cambiar la historia muchas veces de nuestros niños ni de nuestros pacientes. Una vez una colega me decía, bueno, yo tengo un paciente y él viene triste al consultorio porque el papá no lo busca y yo no sé qué decirle porque es verdad, él puede estar triste y no quiere hacer nada porque el papá no lo busca y su papá no quiere vincularse y la mamá ya lo intentó pero el papá no accede y entonces la respuesta fue, esa es su vida. Nosotros tenemos un ideal de lo que debería ser la vida, pero muy pocas veces nuestra vida es o ingresa dentro de ese ideal. Y hay que aprender a desenvolverse, digamos, dentro de esas cosas que faltan, digamos, que uno puede sobrevivir y puede volverse resiliente a partir de las cosas que faltan. No necesariamente uno tiene que deprimirse y tiene que arruinar su vida porque hay alguien que lo rechaza, que lo abandona, que no quiere estar con uno o que simplemente no puede por cuestiones que no vamos a entrar a definir. Tampoco es útil tratar de darle explicaciones al niño. Él deberá construir su propia historia cuando esté preparado para hacerlo. ¿Por qué ese papá lo dio en adopción o esa mamá lo dio en adopción? ¿Por qué ese papá no se pudo hacer responsable o cumplir el rol de padre? Pero no es función del adulto resolver eso que no se puede resolver, que lo único que se puede es aceptar y marcar un límite en cuanto, está bien, mi papá no me viene a buscar, ¿quiero yo ir con mi papá cuando me venga a buscar o no, ya no quiero ir más? Es lo único, digamos, que él puede hacer, porque nosotros no tenemos control sobre la conducta del otro. Y a partir de este aprendizaje nosotros también podemos entender que si alguien me deja, yo no voy a estar insistiendo para volver, que si alguien me rechaza porque X razón, yo no voy a estar insistiendo para que me acepten, ni adaptándome, ni haciendo un esfuerzo, ni dejando mi vida y mis intereses y mis gustos y mi disfrute de lado, simplemente porque hay una persona que no quiere, no puede, no sabe estar conmigo. Hay un miedo inmenso a que los chicos tengan heridas que duran toda la vida o que el trauma perdure toda la vida. Esto pasa también en inclusión, en donde a veces se corre el límite pasa de grado si alcanza determinados objetivos, se corre el límite, prácticamente no logran objetivos y pasan lo mismo de grado y se nota porque a veces llegan al secundario sin siquiera saber leer ni escribir y entonces cuáles fueron los objetivos que fue cumpliendo ese niño a lo largo de toda su primaria. Y esto fundamentado en una idea en donde, bueno, todos tienen derecho a pasar de grado y entonces es justo que él también pase. La verdad que sí, todos tienen derecho a cumplir con objetivos. Ahora bien, cuando yo paso de grado a un alumno y se encuentra en un contexto en donde él no tiene ninguna herramienta cognitiva para desarrollarse, porque ni siquiera lee, donde todo se da escrito, leído, dictado, la verdad que lo estoy poniendo en una situación de mayor vulnerabilidad que si yo lo sostuviera en un grado en donde todavía él sigue trabajando en lo que le falta. Y acá vuelve a estar de nuevo el ideal. Yo tengo un ideal en mi cabeza y quiero que todo corra por ese ideal. Y eso en la vida muy pocas veces se da. Entonces yo cuando hago supervisiones suelo recomendar intervenir lo menos posible en la escuela. La escuela es un tercero estructurante. Marca las pautas o límites más o menos accesibles para la sociedad, para
de ahí, del contexto familiar, pasar a un contexto social. Si yo hago demasiados ajustes, adapto demasiado lo que la escuela le brinda a un determinado alumno, lo único que consigo es generar un desfasaje mucho más grande con el mundo laboral o con la secundaria. Y si logro hacerlo en el nivel medio también, voy a generar una brecha mucho más grande para la adultez. Y no se trata solamente de contenidos. Se trata de que yo le estoy diciendo, vos no tenés que seguir los mismos parámetros que el resto. Vos podés ir al recreo cuando vos quieras, vos podés no aprender nada, no esforzarte, no perseverar, vos podés hacer ese camino. Y la verdad que es un camino que solamente lo va a llevar a la frustración, porque va a ver que todos los otros pueden hacer cosas que él no. Lejos de beneficiarlo, genera aún más sufrimiento. Yo siempre recomiendo que cuando tomamos una medida pensemos cómo impacta en otros ámbitos de la vida de un sujeto. Por ejemplo, también me pasa mucho con papás que el niño no copia o no hace las cosas en el colegio y cuando llega a casa la mamá se pone el tiempo necesario a completar esos cuadernos. La verdad que le estoy enseñando de que yo me tengo que hacer responsable de lo que él no hizo. Le estoy enseñando que no importa si él va y pierde el tiempo en el colegio, que después lo vamos a recuperar en casa. A veces no se recupera. Si él tiene un trabajo en su horario laboral, tiene que cumplir con ciertas tareas, con ciertos objetivos y no puede cumplirlos en casa, salvo que tenga un trabajo que se desarrolle en la casa. Pero le estoy quitando responsabilidades cuando yo me siento a hacer la tarea o las cosas que no llegó en el colegio todos los días con él. Esto puede volverse una forma de manipular del niño, de ir al colegio, despreocuparse y después esperar que el papá resuelva lo que él no ha resuelto por falta de responsabilidad. Y también es una forma de asegurarse la atención de los padres. Pero acá volvemos a los límites. El límite es yo como mamá también tengo mis horarios y mis tiempos. No puedo todos los días dedicarme tanto tiempo a mi hijo. Y puede ser que yo lo haga en la primaria, pero si yo no voy trabajando esto en el secundario, voy a tener un problema mayor. Y ni hablar cuando ese niño entre al mundo de la adultez, no va a poder responsabilizarse. Entonces los seres humanos nos constituimos y nos vamos constituyendo paso a paso y según el estímulo del medio. Nadie nace irresponsable, nadie nace con la capacidad de tolerar la frustración. Eso se va desarrollando a medida que yo me voy frustrando. Y hoy me frustro porque no tengo el juguete que quiero. Mañana voy a poder superar que no puedo comprarme determinado objeto y no por eso me voy a endeudar con las tarjetas y me voy a quedar sin pagar las cosas que son importantes, sino que me administro y en función de lo que la realidad me devuelve, yo ajusto mi conducta y veo en qué margen de eso yo me puedo mover y puedo desempeñarme y puedo cumplir mis objetivos y deseos. Y en qué margen no es posible. El otro es un margen claro, el otro no va a querer siempre lo mismo que yo. Si yo como papá siempre accedo a lo que mi hijo quiere, le estoy marcando una idea de socialización falsa. Cuando él salga al mundo y quiera empatizar o quiera tener amigos, le va a ser muy difícil. Porque o se va a adaptar a todo lo que los otros quieren, porque va a entender que vincularse es eso, es que compartamos las ideas, los gustos, los tiempos, todo. O bien no va a poder adaptarse a nada porque está acostumbrado a él manejar la situación, a que los otros se adapten a él. Entonces, ¿qué es poner límites? Límites es establecer espacios de diferenciación que incluyen el cuerpos diferentes, espacios diferentes y libertad de decidir sobre el propio cuerpo. Emociones, yo no tengo por qué sentir lo mismo que vos podés estar enojado y yo no necesariamente enojarme, me puedo mantener tranquila mientras vos estás enojado y sostener tu enojo. Y también a nivel de pensamiento, no tenemos que pensar lo mismo. Vos podés no estar de acuerdo con el límite que yo estoy poniendo, ¿sí? Y esto es muy común en la adolescencia. Quiero salir todos los días y papá y mamá me dicen que no. Vos podés estar en desacuerdo, podés expresarlo, pero nosotros somos tus papás y somos los que estamos administrando, decidiendo lo que es mejor para tu vida. El día que vos te mudes y tengas tu propio espacio y te mantengas solo, vas a poder decidir en función de tu propia vida, porque la libertad tiene que ir acompañada de la capacidad de responsabilizarse. Yo tengo la libertad de ir al colegio y no copiar. No me voy a enojar como papá porque mi hijo viene sin copiar las cosas, pero él tiene que asumir las responsabilidades, porque si no es libertinaje, no es libertad.
Para que exista la libertad tiene que existir límites claros, y cuando existen límites claros también existe la responsabilidad. Yo no le doy esta autonomía y decido como papá lo que yo creo que es mejor para él, y lo aconsejo en cuanto a los amigos, en cuanto a la novia, en cuanto a la carrera que tiene que elegir. La verdad que siempre estoy eligiendo en función de lo que a mí me parece deseable para mi hijo. Y puede ser que eso no sea lo que él vino a hacer este mundo, con lo que él sea feliz, con lo que a él le guste estar. Puede estar muy en contra de lo que yo necesito o lo que a mí me gustaría, pero es su vida. Y nosotros tenemos que ir marcando esa diferenciación también en cuanto a papás, autolimitarnos. Por eso cuando hablamos de límites saludables, no solamente de que yo le administro un límite a mi hijo y le pongo un límite a él, también me autolimito en cuanto a decir, bueno, esto a mí no me corresponde, le corresponde a él. Lo podría aconsejar, le podría dar alguna idea, le podría decir, mira, fíjate, fulanito, menganito, esto siempre te deja plantado. ¿Te parece que está bien? ¿Cómo te sentís vos con eso? ¿Sí? Y ir disparando preguntas para que él pueda tener herramientas para pensar, digamos, la situación. Y también me tendré que preguntar por qué mi hijo es tan tolerante con esas cosas, digamos. ¿Qué estoy haciendo yo en casa para que él sea tan tolerante con los desplantes y los abandonos de otro? Quizás no lo quiere hacer enojar, quizás en casa él está muy pendiente de que yo me enoje, de que yo me sienta triste, y entonces está acostumbrado a complacer al otro. Y muchísimas cosas que nos podemos llegar a preguntar a partir de las conductas de los chicos. Los chicos hablan y nos muestran su mundo a través de sus conductas y sus producciones. Es muy importante observarlos y pensar en las causas de esas conductas. En líneas generales, y para ir cerrando el video, lo primero es marcar límites en cuanto a espacios en la casa, que él tenga su propia pieza, su propia cama, que cuando entre al baño tenga su espacio de intimidad, que aprenda a manejar su cuerpo, que se apropie de su cuerpo y lo aprenda a manejar. Después van a venir espacios de diferenciación emocional o psicoemocional, en donde yo no le cuento a mi hijo mis problemas, en donde no lo hago partícipe de las discusiones que puedo llegar a tener con su papá si estoy divorciada o divorciado, en donde mantengo una diferenciación en cuanto a lo que él siente de lo que yo siento, y respeto que muchas veces él esté enojado frente a cuestiones que yo voy decidiendo, y que él no esté a gusto con eso y que haga sus berrinches, y cuando estemos tranquilos conversamos. Y finalmente, establecer espacios de diferenciación en cuanto al pensamiento. Mi hijo no tiene por qué pensar igual que yo, ni yo pensar igual que mi hijo. Y eso se ve mucho en los trastornos de lectura y escritura, en donde las personas que tienen dificultad para escribir, lo que ha habido es una sumisión a la palabra del otro. Muchas veces hay un miedo terrible a discutirle al otro, y lo que se hace es ir o de una sumisión, digamos una adaptación excesiva a lo que el otro dice sin cuestionar, aunque yo no piense lo mismo, quedarme callado y hacer de cuenta que no pasa nada, simplemente para conservar el vínculo, hasta la imposición, porque no se dialoga. Lo ideal es que el niño aprenda a dialogar, y eso también se va a manifestar en sus producciones escritas y leídas. Y que también aprenda a que sus ideas, sus sentimientos son importantes, tanto como los míos como papá. Y bueno, eso ha sido todo por hoy. Si les queda alguna duda en cuanto a lo que es poner límites saludables y autolimitarnos saludablemente, para también poder tener espacios para nosotros como papás y no perdernos en el rol, y que nuestra vida gire en torno a nuestros hijos, porque es muy difícil nosotros establezcamos procesos de diferenciación si nuestra vida gira en torno a ellos, si no tenemos actividades como pareja, actividades como mujer, como varón, de poder salir y disfrutar como elemento de autonutrirnos, porque nosotros no podemos dar calidad de tiempo si nosotros nos descuidamos. No vamos a poder transmitir ese autocuidado, vamos a transmitir un amor de sacrificio, de entrega total, en donde yo no me dejo ni siquiera un espacio para mí. Es importante que los papás tengan su espacio personal y también su espacio como parejas, si es que todavía están en esa situación. Espero que les haya gustado esta temática. Creo que había muchos temas dando vuelta en relación a la misma, como monocopia o límites alrededor de los dos. Son videos que gustaron mucho, que vi que había mucha interacción, así que me parecía que era importante.
empezar a dialogar sobre estos temas. Y quedo atenta si les queda alguna pregunta, que me la dejen en los comentarios. Les recuerdo que tienen abierta la posibilidad de hacer consultas escribiéndome al mail para supervisar sus casos clínicos o para también pedir consultas para sus hijos. Cuento con una metodología terapéutica que ofrece resultados en poco tiempo. Así que bueno, los invito también a participar de la membresía y si les interesa apoyar el canal. Y bueno, yo me despido desde acá, Córdoba, Argentina. Hasta la próxima. Chau, chau.